Estimadas amigas y amigos, bienvenidos a esta emisión muy especial de Retos de la Sociedad Venezolana. Quiero recordarles que este es un aporte del talento humano de la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín para que usted pueda entender muchos de los problemas que nos afectan como sociedad en la actualidad, pero además en el día de hoy sobre temas que tienen una trascendencia global, porque hoy estaremos hablando sobre las Naciones Unidas y la participación de los papas, de los sumos pontífices de la Iglesia Católica en algunos de los eventos de la Organización de Naciones Unidas. Para este programa tenemos un panel de especialistas. De verdad me siento honrado de compartir con ellos porque por supuesto son muy versados en este y en muchísimos otros temas. Son personajes públicos de gran trascendencia. En primer término nos acompaña Rafael Díaz Blanco, abogado egresado de la Universidad del Zulia. Posee estudios de Ciencias Políticas en la Universidad de Roma. Es especialista en Gerencia Tributaria de la Universidad Rafael Urdaneta. Es docente de pregrado de la Universidad Rafael Urdaneta y de la Universidad del Zulia. Es docente de posgrado en las universidades Rafael Urdaneta y Católica Cecilio Acosta. Y es escritor de la columna Alzando la Voz en el diario La Verdad. También está con nosotros Homero Pérez Aranaga, economista egresado de la Universidad del Zulia, con maestría en Ciencias Políticas y Planificación del Desarrollo en la American University en Washington, Distrito de Columbia, Estados Unidos. Profesor de la Universidad Rafael Urdaneta, profesor de la Universidad del Zulia, es presidente del Centro de Políticas Públicas y Participación Ciudadana, ha sido diputado al Congreso Nacional, gerente general de Corpo Zulia, profesor de la Escuela Superior del Ejército en la Cátedra de Partidos Políticos y conferencista en cursos de Seguridad y Defensa Nacional. Julio Portillo también nos acompaña, abogado, politólogo e internacionalista, doctor en Derecho, con posgrados en las universidades de París y Roma en Ciencias Políticas y Sociología del Desarrollo. Actualmente es profesor de Ética en la Facultad de Derecho de la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín. Ha sido cónsul general de Venezuela en Río de Janeiro y embajador de Venezuela en República Dominicana. Es profesor titular de Derecho Internacional Público y Aspectos Prácticos de la Diplomacia en la Universidad Central de Venezuela y fue presidente de la Academia de la Historia. Y finalmente nos acompaña el doctor Ángel Lombardi, historiador y escritor, licenciado en Educación, mención Ciencias Sociales, licenciado en Filosofía y Letras, doctorado en Historia en la Universidad Complutense de Madrid, posee estudios de especialización en la Sorbona, París, es profesor honorario de la Universidad San Marcos de Lima en Perú y de la Universidad del Sur del Lago, miembro de la Academia de Historia del Estado Zulia y Premio Regional de Ensayo y actualmente es rector de la Universidad Católica Cecilio Acosta. Con ellos vamos a compartir este tema tan interesante sobre el papel que ha jugado la Organización de Naciones Unidas en el mundo desde su nacimiento. Recordemos que las Naciones Unidas nacieron el 24 de octubre de 1945, o sea que están próximas a cumplir 70 años. Pero además, en el día de mañana, el Papa Francisco estará interviniendo ante la Organización de Naciones Unidas y sobre ese tema también vamos a conversar en el día de hoy. Rafael Díaz Blanco, conocido por los amigos como Rafi, ¿no? Rafi, ¿cuál es el papel que ha tenido las Naciones Unidas desde su fundación en esta tan convulsionada era después de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, el objetivo fundamental ha sido la paz mundial, sin lugar a dudas. Recordemos que las Naciones Unidas nacen después de la posguerra, de las posguerra de la Segunda Guerra Mundial, una guerra donde las atrocidades y la deshumanización fue bárbara. Y por eso casi inmediatamente se formula la Declaración de los Derechos del Hombre, de los Derechos Universales del Hombre de las Naciones Unidas. Y básicamente esos dos objetivos van a marchar de la mano en todo el desarrollo de las Naciones Unidas durante estos ya bastantes años. Por supuesto, no exenta de críticas, no exenta de críticas a la organización, no exenta de críticas a la representación inclusive de las Naciones Unidas y por supuesto hoy una vez más llama la atención porque el Papa va a las Naciones Unidas. No es la primera vez que ocurre este acontecimiento, pero siempre es una noticia, para hablar en términos periodísticos, de primer orden. Y entonces, por supuesto, surge de inmediato la pregunta, ¿qué va a hacer el Papa a las Naciones Unidas? Y entonces allí vale la pena recordar que no hay foro en el mundo, más allá, repito, de toda crítica, donde se pueda reunir una representación tan amplia de estados, de pueblos, de
De hecho, algunos autores lo llaman el Parlamento de la Humanidad, ¿no? De todo tipo. Bueno, un parlamento muy sui generis, decía yo, pero esa es harina de otro costal. Pero lo cierto es que hay una representación allí que no se consigue en cualquier foro, es las Naciones Unidas. Pero por otro lado, la universalidad de la Iglesia Católica, ¿no? Incluso cuando hablamos de iglesia con mayúscula, y sin que esto signifique ser despectivo para ninguna otra de las iglesias, nos referimos a esa iglesia cuya actuación ha estado muy vinculada al derecho internacional, que es sujeto del derecho internacional, y que muy vinculada también, es decir, el carácter universal de la Iglesia Católica, su catolicidad, es decir, la hace tener un mensaje global, un mensaje para todos los seres, para todos los hombres, porque todos somos hijos de Dios. Y eso también se junta con la preocupación particular por la temática de los derechos humanos, ¿no? Y seguramente, aunque de eso hablaremos más adelante, el tema de derechos humanos seguramente va a ser una vez más tema central de la intervención del Papa en las Naciones Unidas. ¿Qué esperar del discurso del Papa, entendiendo que el sumo pontífice de origen argentino ha sido un Papa muy sui generis, ¿no? Es un Papa que habla de forma distinta, actúa de forma distinta y además actúa de acuerdo con lo que él mismo pregona, ¿no? Sí, tiene una manera de comunicarse diferente, sin muy lugar a diferente. duda, pero eso es la perspectiva del comunicador, que eres tú, pero en otra perspectiva el mensaje sigue siendo el mismo. Por supuesto, un mensaje siempre renovado, y la renovación que viene haciendo Francisco apunta al temas como, yo diría, la igualdad, a temas como la ecología, pero eso no va a obviar que el derechos humanos, por ejemplo, siga siendo un tema central. Por otro lado, la importancia de lo espiritual, es decir, es una constante en los mensajes del Papa y particularmente en los mensajes de la ONU, que la preocupación global no puede estar concentrada solamente en el desarrollo material, que es necesario un desarrollo espiritual y muchos de los derechos humanos, el derecho a la libertad, por ejemplo, la propia igualdad, están íntimamente vinculados a esa libertad, es decir, a esos valores espirituales que el Papa siempre se ocupa en todas sus intervenciones en reiterar. Pero es bueno también, para poder comprender, entender un poco de qué se trata, de que es un líder religioso, no es un político. Por supuesto, su mensaje, su palabra tiene una gran incidencia en los hechos políticos, en la política de los estados, y por eso va a ese foro. Es decir, la Iglesia en ese sentido está en el mundo, ¿no? Aunque no es parte del mundo, el propio Evangelio lo va señalando. Y entonces hay también expectativas, por ejemplo, el tema de las migraciones, y no solamente las que ocurren aquí en nuestra frontera. La crisis europea en ese sentido es fuerte. Claro, ¿no? En la que los estados tienen una gran responsabilidad. Pero eso también te va a llevar al otro tema, que es cuál es la responsabilidad de los estados vistos globalmente en relación a las tropelías, a los atropellos de los estados, vamos a llamarlos particulares, en materia de derechos humanos. Es decir, hasta qué punto se interpreta la acción de organismos internacionales en función de los derechos humanos como intervención, o más bien es una obligación necesaria, porque al final de cuentas la política y la política internacional, y eso seguramente lo va una vez más a reiterar Francisco, está vinculada, tiene que estar en función del hombre. Y yo creo, que el ambiente va a ser una parte muy importante de su discurso. Y ese tema lo vamos a tratar en el próximo segmento, que tenemos que ir a un pequeño corte. Vamos a un corte y ya regresamos. Regresamos en este espacio de retos especial por los 70 años de la Organización de Naciones Unidas y por la participación del Papa Francisco el día de mañana, cuando va a dirigir un discurso a nivel mundial. Dejábamos la inquietud antes de salir al corte anterior sobre el mensaje que el Papa puede dar. Ya Rafi mencionaba el tema de los derechos humanos, pero el Papa ha sido muy activo en cuanto a la defensa del ambiente. ¿Qué expectativas puede tener uno en cuanto a el uso que el Papa le dé a su discurso en materia ambiental, profesor Aranaga? Sí, yo pienso
quisiera expresar dos o tres ideas básicas, según mi entender. Primero, poner la presencia del Papa en la ONU en el contexto de que él también va a hablar, y es el primer Papa que va a hablar ante el Congreso, las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos. Esa presencia del Papa en Washington y en las Naciones Unidas en Nueva York creo que es muy importante, sobre todo después de la visita en Cuba. Y obviamente un Papa argentino, yo espero que él le dé una especial atención al problema latinoamericano, de las desigualdades, de la democracia, de los derechos humanos. Ojalá y tenga algunas palabras específicas sobre el problema venezolano, que es tan delicado y como comentamos aquí, Venezuela se está quedando vacía, está quedando un país de viejos y personas marginadas, preocupadas nada más por sobrevivir. O sea, que hay una crisis humanitaria, política, que ojalá el Papa tuviera unas palabras. Ojalá. Para el caso venezolano y para el problema latinoamericano. Ahora, creo que la encíclica del Papa la va a tratar. Él va a tratar, obviamente, el problema ecológico, ¿no?, del ambiente. Y lo va a tratar porque estamos en presencia en este siglo, y yo recuerdo mucho, y en las clases que uno ha dado, la oportunidad como profesor, el famoso libro de Skinner, de hace años ya, que se llamaba Más allá de la libertad y la dignidad, donde Skinner hacía la premonición, la profecía de que en 30 años, más o menos en estos tiempos, íbamos a tener que revisar muy bien a nivel mundial los conceptos de libertad y de dignidad, precisamente por toda esta catástrofe ecológica que se avecina, que se está pronosticando, y que el hombre tendría que readaptar esos conceptos a una especie de gobierno mundial un poco autoritario, ¿no? Estos son desafíos muy delicados. Y yo creo que la experiencia que ha tenido las Naciones Unidas, con todas sus críticas que se le pueden hacer, pero ha sido un foro mundial que ha educado a los países en el manejo de los resultados mundiales, ¿no? Y concluiría diciendo que lo que puede a la humanidad darle un destino mejor que el que tiene es enfocarse primero en los valores, ¿no?, que es lo que precondiciona la conducta, ¿no? Si yo tengo un cuerpo de valores que precondicione mi conducta, puedo ser más honesto, puedo ser más solidario, etcétera. Y ahí el cristianismo tiene, pues el Papa tiene, bueno, para hablar horas y horas. Y el otro, el problema de los valores, los valores y el problema de los derechos humanos. Porque el hombre siempre está, la sociedad siempre está en conflicto, entre comillas, con el Estado, de que quienes elegimos y a quienes ponemos a que conduzcan sean responsables, rindan cuentas y no abusen de las personas. La catástrofe de lo que pasó en la frontera son esos videos, la pobre gente cargando los colchones, el atropello militar, el gorilismo ese, eso está grabado, ¿no? Y eso puede llevar a los gobernantes... Esas acciones de marcar una vivienda... Eso puede llevar a los gobernantes venezolanos hasta incluso el Tribunal de la Haya, ¿no? Y se acaba, y digo esto porque son cosas que las vamos quizás a ver, ¿no? Hay un comité de expresidentes de Colombia liderizado por Gaviria, salió hoy, que piensa llevar esto hasta sus últimas consecuencias, ¿no? De manera que yo creo que vamos a vivir tiempos un poco turbulentos. Y creo que el mensaje del Papa, los dos mensajes, pues yo le doy mucha importancia y concluyo a los dos, el de la ONU y el que va a dar ante el Congreso de Estados Unidos. Porque Estados Unidos, como máxima potencia militar, económica, en juego con China y todos estos elementos mundiales, Estados Unidos tiene una responsabilidad inmensa ante el mundo ahorita. Y además en el marco de toda la crispación que hay a nivel del mundo con el problema con Rusia, Ucrania, China, claro, o sea, yo creo que es unas palabras, es un discurso bien oportuno. Que sí, como no, y el problema del Papa, lo interesante de ese liderazgo es que condiciona las premisas, ¿no?, de conducta. Por cierto, el Papa ha venido hablando de una guerra, una tercera guerra en el mundo. Un ambiente de tercera guerra mundial. Vivimos un ambiente de tercera guerra mundial. Eso es muy delicado. Él sabrá por qué lo está diciendo. Claro, seguramente él sabrá. Alguna él debe tener alguna Además, pareciera que él ha sido una pieza fundamental
de la recomposición de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, aunque el Vaticano no lo admite públicamente, pero hay informaciones que indican que el Papa ha sido fundamental en esa distensión entre Cuba y Estados Unidos. Sí, porque lo que hay que recordar es que, y no quisiera pues, recordar es que tanto Fidel como Raúl Castro son alumnos jesuitas. Entonces, puede haber un nexo. Hijos de uno de los 5 hombres más ricos de Cuba, los dos. Y se criaron en los mejores colegios de Cuba, en los jesuitas. Profesor Portillo, ¿el Vaticano puede ser un elemento fundamental a nivel de la diplomacia mundial? Sí, cuando uno explica el sistema internacional, enseña que el mundo está compuesto por estados, organizaciones internacionales, gubernamentales y no gubernamentales, y personas internacionales. Y precisamente, además de la Orden Militar de Malta, una de esas personas internacionales es el Papa. De allí la presencia del Papa en foros internacionales y concretamente en el de las Naciones Unidas en esta oportunidad, como lo han hecho 3 papas anteriores, tenga una vital importancia. Y el Papa concurre a las Naciones Unidas no solamente como líder de la Iglesia, sino como jefe de Estado. Las Naciones Unidas allá andan por más de 132 miembros y en esta oportunidad hay una relevancia especial porque el Vaticano va a ser admitido como observador en el foro de las Naciones Unidas y se va a izar por primera vez la bandera del Vaticano en el hall de las banderas que están allí en Nueva York, en el edificio de las Naciones Unidas. Este es el tercer Papa que va a las Naciones Unidas. Pero yo creo que uno de los temas que ya ha empezado a insinuar y que lo hizo justamente en la Catedral de Washington es el tema de los inmigrantes. El Papa le pidió a los obispos norteamericanos el respeto para los inmigrantes que han aportado en los diferentes países a donde han emigrado economía, han pagado impuestos, han contribuido al desarrollo de las naciones. Y ese es un mensaje que tiene entonces diversas direcciones, no solamente hacia los Estados Unidos con el problema de los inmigrantes latinoamericanos o chinos o de cualquier otro continente, sino también el problema por el que está pasando Europa y el problema por el que estamos pasando en la América Latina, concretamente en República Dominicana y Haití, y ahora con el caso venezolano, con estas deportaciones arbitrarias que hizo el gobierno venezolano. Creo que el tema de los inmigrantes, y él mismo se presentó en el discurso en la Casa Blanca como el hijo de un inmigrante. De manera que me parece que ahí hay una gran originalidad, ¿no? Y por supuesto, también tenemos que recordar que está subyacente allí el tema de que organismos de las Naciones Unidas que han cumplido un papel muy importante en la UNESCO, en la Corte Internacional de Justicia de la Haya, la FAO o cualquier otro, está también reclamando la presencia de otros actores del sistema internacional, el Consejo de Seguridad. Alemania, Japón, y aquí en la América Latina, Brasil, México o Argentina, están pidiendo ser parte de ese Consejo de Seguridad, donde se toman las decisiones, aunque son 15 miembros, son los 5 miembros permanentes los que llevan la batuta allí, los que tienen el derecho a veto y los que imponen de una u otra forma pues las decisiones. De manera pues que creo que a este Papa le espera también rozar, aunque sea en el discurso, con pocas palabras, ese tema de la presencia universal de otros actores en el sistema internacional. Ahora bien, en cuanto a eso, tenemos que ir al corte. Yo quisiera tratar con el profesor Lombardi en el próximo segmento la posibilidad de que el Papa sea mediador en la crisis venezolana. Una posibilidad que ya se ha asomado en la conferencia episcopal y que yo creo que jugaría un papel importantísimo en la resolución de una crisis que ya está trascendiendo a nivel mundial. Vamos a una pausa y ya regresamos. Continuamos en este
programa especial dedicado a la participación del Papa Francisco en las Naciones Unidas y a los 70 años de la Organización de Naciones Unidas. Dejaba la inquietud en el segmento anterior, profesor Lombardi. La Conferencia Episcopal Venezolana ha abierto la posibilidad de solicitarle al Papa su participación como mediador en la crisis venezolana. ¿Usted cree que eso es viable? ¿Qué efecto pudiera tener la participación del Papa? No, el Papa ni va a ser mediador, ni es conveniente que lo sea. O sea, en ningún momento el Papa, como figura de la Iglesia Católica, se convierte en mediador. Diferente es que la Iglesia, a través de sus organizaciones naturales, correcto, se ofrezca como mediadora de paz, que es el caso de la Conferencia Episcopal Venezolana y el papel del nuncio que representa al Papa. O sea que realmente en Venezuela lo que está planteado es una mediación de buena fe de la Iglesia como institución a través de la Conferencia Episcopal y la representación vaticana del nuncio. O sea, el Papa realmente no puede someterse al desgaste que significaría ser el equilibrio, el convocante de conflictos particulares, porque en el mundo no hay el conflicto venezolano, sino en cada lugar hay un conflicto inclusive más grave que el venezolano, a pesar de que los venezolanos pensamos que estamos en el epicentro del huracán. Entonces la Iglesia tiene que jugar un poquito a la visión y vocación universal y el equilibrio. Tal manera para que en Venezuela yo creo que, y como tú decías, la Iglesia ha sido un factor eficaz, tanto en la apertura, si la podemos llamar así, cubana, como en la posibilidad de crear escenarios para el diálogo y la paz, que es el discurso permanente del Papa y de la Iglesia, ¿no? Dicho esto, yo quisiera un poquito precisar un poco el papel del Papa, el papel de la Iglesia, el papel de la diplomacia vaticana y un poco en el contexto mundial, que es lo que estamos tratando de visualizar con el discurso en las Naciones Unidas. Sí, el Papa o un Papa le da un estilo a su pontificado. Es decir, Juan XXIII es un estilo, Pablo VI es un estilo, Juan Pablo II es un estilo, Benedicto XVI le da un estilo, Francisco le da un estilo, y es muy importante, ¿no? Pero pensar que un Papa en particular está innovando en doctrina, o está innovando o improvisando en propuestas políticas, es un poco ignorar los mecanismos de la Iglesia, que son mecanismos complejos y que nunca dejan de lado el aspecto institucional. Es decir, la Iglesia no está en el mundo para resolver un conflicto en particular. La Iglesia se asume en el mundo, o sea, como ellos mismos dicen, en la historia y con la historia para evangelizar. Es el papel de la Iglesia y el papel del Papa. Ahora, al asumirse en la historia, evidentemente que la Iglesia tiene que ver con las realidades. Por supuesto. Y ese tener que ver con las realidades, el abordaje no es personal, ni es coyuntural, sino es doctrinal. Y por eso no creo que nos equivoquemos mucho si anticipamos de alguna manera los temas del Papa en las Naciones Unidas o los temas del Papa en el Congreso, que son los que están anunciados básicamente en su encíclica Laudato Si, que es un poco como la encíclica que él hace, donde se involucra directamente con los asesores correspondientes y que tienen que ver, en primer lugar, con una crítica al modelo consumista. Es decir, la Iglesia viene abordando desde hace muchas décadas la crítica a los sistemas económicos, políticos, sociales dominantes, en donde han creado el mito, que giran en torno al mito del progreso, al desarrollo sin control o sin moral y al consumismo exagerado. El tema ecológico de alguna manera tiene que ver con esta crítica al modelo o al sistema dominante del mundo actual, ¿no? Entonces yo pienso que de una u otra manera va a volver a tocar el tema, diríamos, de la crítica al modelo dominante del mundo contemporáneo. Tanto es así que esto ha molestado a los poderes del mundo, que la revista Newsweek, su edición en inglés, con una foto del Papa Francisco, dice, es el Papa católico.
Es decir, que la crítica... De hecho, mucho se le consulta. La crítica está llegando porque realmente responde a una realidad de muchos años, de muchas décadas, pero no es la postura de Francisco, es la postura que asume el Papa Francisco, pero en función de una postura que viene desarrollando la Iglesia desde diversos aspectos, ¿no? Evidentemente, en este caso, el estilo personal de Bergoglio es que como cardenal o sacerdote argentino, jesuita, evidentemente que hay un estilo jesuítico. El jesuita se caracteriza básicamente por ser un sacerdote de frontera, o sea, de desafío frente a los problemas del momento, pues, del tiempo, ¿no? En segundo lugar, la condición de argentino le da una sensibilidad que no tiene un papa alemán o un papa italiano, es decir, un papa que viene de la periferia, ¿no? Hijo de migrante, que por cierto, igual Obama es hijo de migrante, es un estudiante keynesiano en Estados Unidos. De tal manera que entonces hay una sensibilidad que lo particulariza, y en tercer lugar, una influencia no negada por el Papa de la teología de la liberación, que a través de los documentos episcopales latinoamericanos, Puebla, Medellín, Aparecida, etcétera, marcó una identidad de la Iglesia frente a los problemas del mundo periférico y del mundo actual. De tal manera que el Papa, por mucho que personalice con su estilo, no está improvisando temas ni está asumiendo posiciones personales porque, perdón la expresión, le da la gana, sino no, la Iglesia tiene una manera de trabajar y enfocar las cosas. Y la diplomacia vaticana, ya como diplomacia profesional, que por cierto, al frente de ella está un sacerdote muy conocedor de la realidad venezolana, Pietro Parolin, porque él estuvo mucho tiempo acá como nuncio apostólico, ¿no? Varias veces aquí. Estuvo en Maracaibo, así como no, y muchos de nosotros tuvimos la oportunidad de, en algún momento inclusive de saludarlo. Entonces, creo que hay que entender entonces cuál es la diplomacia vaticana, y la diplomacia vaticana evidentemente que tiene como punto referencial, no solamente en este caso lo doctrinal, o la misión de la Iglesia, que es predicar el Evangelio, sino la geopolítica. En ese sentido, ello aterriza mucho más que otras instituciones de la Iglesia, porque su misión es lidiar con los poderes del mundo. Y eso quizá va a explicar muchas cosas, entre ellas la visita a Cuba y la visita a Estados Unidos. Yo he hecho una interpretación un poco atrevida de la visita a Cuba. O sea, yo creo que, de paso, la Iglesia tuvo mucho que ver con esta transición que se está dando allí. Le está poniendo fin a la Guerra Fría en América Latina, a mi juicio, con la visita a Cuba. Yo coincido con Porque usted. nosotros no habíamos cerrado el capítulo de la Guerra Fría con la presencia cubana en el Caribe y en América Latina, y parte de que no habíamos cerrado la Guerra Fría era la actuación, a mi juicio, irresponsable del gobierno venezolano actual en su inserción en la geopolítica mundial. Jugar un poquito aquello de China, Rusia contra Estados Unidos. Entonces, la apertura cubana, a mi juicio, por el predicamento que tienen las izquierdas, ayuda a crear dos posibilidades, a mi juicio, importantísimas. Potenciar la apertura democrática y el regreso democrático en Venezuela a nivel político, y la paz negociada con la FARC en Colombia, porque en los dos casos, tanto el caso venezolano como el caso colombiano, el epicentro geopolítico, sin lugar a dudas, está localizado en Cuba. No, me parece muy interesante lo que apunta el rector Lombardi, porque la Iglesia, en política internacional, es muy importante el valor de la Profesor continuidad. Portillo, me están forzando a ir al corte. ¿Podemos dejar ese tema para el próximo segmento? Y disculpe la intromisión. Vamos a una nueva pausa y ya regresamos. Regresamos en este espacio dedicado a las Naciones Unidas y a la intervención del Papa Francisco ante este gran foro mundial de discusión. Profesor Portillo, decía que en política internacional y en política exterior de los países, que hay una diferencia, es muy importante el factor de la continuidad. Creo que en eso quien da grandes lecciones aquí en la América Latina es el Brasil. Pero la Iglesia, justamente cuando fue Benedicto XVI a las Naciones Unidas, le puso a disposición de las Naciones Unidas 2000 años de historia.
como experiencia, ¿no?, en el tratamiento de asuntos de la más diversa índole. Y creo que allí hubo un gran aporte que de una u otra forma los secretarios generales de las Naciones Unidas, que se turnan por periodos provenientes de África, de América Latina, de Asia o de la propia Europa, han tenido que tomar en cuenta. Por eso creo que es importante que la Iglesia en las Naciones Unidas ofrezca ese valor, ¿no?, de la experiencia diplomática del Vaticano, que le ha tocado tratar temas y situaciones con la Europa, por ejemplo, del Este, en tiempos de Hitler y en tiempos de la Guerra Fría con los países comunistas. De manera pues que creo que la diplomacia vaticana tiene una paciencia y una experiencia sumamente importante de destacar, y creo pues que en este momento, con la visita del Papa a las Naciones Unidas, otra vez se pone de relieve. Mira, el Papa Ratzinger decía en su discurso a las Naciones Unidas, refería la coincidencia de los objetivos de las Naciones Unidas, paz mundial, etcétera, con los objetivos con la idea de un bien global, de un bien común universal. Y eso hace que coincida la Iglesia con las Naciones Unidas, aunque señalaba Ratzinger de que ese bien común todavía es un poco parcial. Y en la otra temática que a mí me parece importante, y la Iglesia ha instado a las Naciones Unidas a que avancen, es en unas Naciones Unidas acorde con las nuevas realidades. Es decir, ya Paulo VI, el primer Papa que interviene en la ONU, señalaba la necesidad de autoridades mundiales, que apuntaran hacia un gobierno mundial. Y el profesor Portillo señalaba lo referente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Yo no sé si será uno de los temas que va a plantear el Papa, pero yo sí quisiera escuchar como creyente, como seguidor del magisterio, nuevas ideas sobre lo que debe ser una organización mundial de los pueblos. El caso de las Naciones Unidas, esa idea de otros estados integrando, en definitiva, refuerza el mismo esquema de organización de las Naciones Unidas, pero no dice nada nuevo en relación a nuevas instancias de gobierno mundial, y particularmente el reto que en tal sentido plantea los derechos humanos y su violación. Es decir, cómo hacer para que de acuerdo al derecho universal, de acuerdo al derecho internacional, puedan los hombres organizados en sus representaciones globales intervenir cuando se trate de violaciones del derecho humano que en todas partes atentan tan gravemente contra los derechos de la dignidad de la persona humana, y cuyos responsables son generalmente los propios Estados miembros de esas organizaciones. Yo quisiera remarcar con una frase lo que decía Julio, ¿no? O sea, no sé quién ni cuándo lo dijo, pero me gusta mucho la definición, cuando se definió la Iglesia a sí misma como experta en humanidad. O sea, son 2000 años experta en humanidad, porque ha vivido en todas las circunstancias, ¿no? Esa es una característica importante que habría que tomar en cuenta y valorizar. En segundo lugar, para la Iglesia, para los chinos, para la cultura china, es decir, para las culturas evolucionadas, las cosas importantes son estratégicas y por consiguiente ocurren en el tiempo largo, no en el tiempo corto. Para China, cuando le preguntaban, después que recuperaron Hong Kong, dice, bueno, ahora vamos por Macao. Y después iremos por Taiwán. Sí, pero eso será dentro de 100 años, para nosotros 100 años es un día. Es decir, para la diplomacia china, no importa quién gobierne, hay una continuidad estratégica, que es algo que en Venezuela ni tenemos idea. La apertura china, el presidente chino, y eso no es casual, pronto va a visitar Washington. Creo que en estos mismos días. En estos mismos días después del Papa. Todo eso está coordinado. Y lo primero que dice el presidente chino al anunciar su visita próxima a Washington, ¿por qué la gente desconfía del gobierno de Washington? Vamos a darle confianza al gobierno norteamericano. Y cuando John Kerry, actual secretario de Estado, oficialmente declaró que la doctrina Monroe estaba cancelada para los Estados Unidos,
le preguntaron, ¿y no les preocupa la penetración China en América Latina? En absoluto, somos socios. Ahora, ¿dónde se preparó esta alianza para repartirse el mundo como imperios, ambos, Estados Unidos y China? En la política de Kissinger y Nixon, cuando ellos se dieron cuenta que la humanidad, por las proyecciones demográficas, económicas, etcétera, proyectaban sobre Asia, entonces empieza una política de medio siglo que ahora está dando sus resultados. Fue beneficiosa para China y ha sido beneficiosa para los Estados Unidos. Entonces yo creo que esto es muy importante en Venezuela, que vivimos todos los días la urgencia del día y creemos que el día empieza hoy y termina el mundo hoy. No, las cosas son hay gente que piensa que esta crisis es eterna, ¿no? Hay una anécdota, Ángel, muy interesante, ¿no? Parece ser que a propósito de la paciencia china, hablando los chinos con los rusos, los rusos le dieron un golpe a la mesa diciendo en una oportunidad, se nos está acabando la paciencia con ustedes. Y los chinos respondieron, afortunadamente nosotros aún tenemos mucha. Claro. Y realmente pues la paciencia china es un factor de la política. Y Vaticana también. Y la otra idea que quería remarcar, que a mi juicio es importante, porque las cosas no ocurren porque sí, por arte de magia. Eso también forma parte de nuestra mentalidad anacrónica, mágica, que creemos que las cosas se inventan de un día para otro, sino que las Naciones Unidas, la diplomacia internacional, las políticas internacionales, la iglesia en la historia, tiene que ver con un proceso histórico que fue anticipado de alguna manera ya en la antigua Grecia, ¿no? O sea, la necesidad de organizar la guerra y la paz. Los Juegos Olímpicos era un periodo de paz con el pretexto de los Juegos Olímpicos para que se pudieran recoger las cosechas en paz y durante esos 3-4 meses convivir pueblos que vivían en permanente guerra. Es decir, que siempre ha habido la necesidad racional de crear escenarios de negociación para negociar la paz necesaria. Kant, el filósofo Kant, anticipa la necesidad de regular hasta la guerra, y las Naciones Unidas, de alguna manera, es la proyección filosófica de una racionalidad necesaria. Si no, estaríamos todavía en las cavernas, matándonos. Sí, entonces hay que regular la paz y hay que regular la guerra. Perdón, termino, Rafi. Entonces ahora, en el siglo XXI, con los desafíos atómicos, los desafíos ambientales, los desafíos demográficos, etcétera, ya no se trata de regular la paz, sino construir la paz en fraternidad, que a mi juicio es el nuevo paradigma del siglo XXI sobre el cual pienso debería insistirse mucho, ¿no? Sí, ya Pablo VI decía que muy manoseada frase de veces con fines subalternos de que el nuevo nombre de la paz es el desarrollo. Pero yo lo que quisiera destacar es que al lado de una visión histórica de la ONU, de este acontecimiento que indudablemente lo es, la perspectiva del Papa en la ONU es una visión teológica. Es decir, si hoy en día cualquier problema es necesario abordarlo desde distintas perspectivas, los problemas globales mucho más. Y para la Iglesia es fundamental el abordaje de ese problema bajo la óptica de la búsqueda de Dios, del bien supremo, del bien absoluto. Entonces, indudablemente el discurso del Papa va a estar marcado por esa perspectiva teológica de los problemas mundiales. Vamos a un nuevo corte, pero yo quisiera adelantarles que en el próximo segmento, cada uno de ustedes, yo quiero su opinión sobre cuál ha sido hasta ahora el papel de las Naciones Unidas en tratar de regular esa paz tan importante para todos nosotros. Vamos a una última pausa y ya regresamos. Entramos a este último segmento de este programa especial dedicado a las Naciones Unidas y a la intervención del Papa Francisco. Dejaba la inquietud en el segmento anterior. Quisiera en poco tiempo, en 2 minutos más o menos, la evaluación que cada uno de ustedes hace sobre cuál ha sido el papel de las Naciones Unidas en este esfuerzo bien importante después de la Segunda Guerra Mundial por tratar de controlar, de mantener la paz a nivel de todo el planeta. Bueno, yo estaba leyendo en estos días, preparándome para esto, que había casi la jactancia de que las Naciones Unidas, con todo lo que ha montado,
Aquí hemos tratado, porque no es solo las reuniones como foro en Nueva York, es todo lo de la FAO, lo de la UNESCO, todas las instituciones que las Naciones Unidas dirigen, y casi con jactancia decían algunos técnicos y dirigentes de las Naciones Unidas que hemos evitado hasta ahora la Tercera Guerra Mundial. Pero esta cuestión del Papa de decir que estamos en aires de Tercera Guerra Mundial es parte de los esfuerzos superiores que va a haber que hacer. Porque ese famoso, a mí me aterra mucho ese famoso libro de Erich Fromm, La anatomía de la autodestrucción humana, siguiendo a Freud en aquello del malestar de la cultura y la tendencia, el instinto asesino. Y ya vamos a 9.000 millones de personas en el mundo. O sea, hay todo un proceso de desgaste mundial en una serie de premisas que es necesario contener ahorita, que es necesario darle una trascendencia especial a los valores y a los derechos humanos y prepararnos para unos ejercicios de racionalidad trascendentes de verdad. Se dicen cosas como esta, que ya hay viajes a otros planetas porque, hablando de la paciencia, de que en 1000 años la Tierra va a ser inhabitable y que hay que prepararse para esa super migración. Se dice de una tercera guerra mundial por consecuencias del agua, que no hay agua potable en el mundo. Y sucede que América Latina y sobre todo América del Sur tiene las más grandes quizás reservas de agua, ¿no? O sea, somos un continente y un subcontinente con un potencial para muchas cosas bellas y grandes. Pero necesitamos un súper ejercicio de racionalidad. Y por eso decía yo y concluyo que ojalá el Papa, cuando hable ante el Congreso de las Naciones Unidas, tenga palabras especiales para América Latina, sobre todo por su origen, pues, y todo lo que decía Lombardi, lo que han dicho todos, lo que significa un Papa latinoamericano. Es una trascendencia inmensa. Profesor Portillo. Yo creo que, y en esto interpreto a los compañeros del panel, en decir que el balance de las Naciones Unidas en estos 70 años es realmente positivo. Las instituciones con las cuales ha trabajado, que ya las hemos mencionado aquí, la UNESCO, la propia Cruz Roja Internacional, la Organización de los Derechos Humanos, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, ha sido realmente positiva, ¿no? Y creo que el papel fundamental ha sido el de evitar la guerra. Y hasta este momento, pues, a pesar de los conflictos regionales que se han dado en diversos continentes entre gobiernos, ¿no? A veces más que entre naciones, yo creo que ha sido realmente, pues, positivo. El balance de las Naciones Unidas en este momento es estimable y por eso creo que los países deben esforzarse en permanecer allí, pero sobre todo en cumplir con la Carta de las Naciones Unidas. El caso de Venezuela es grave porque a pesar de estar en la organización con la Comisión de Derechos Humanos, se sale de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, ¿no? Pero permanece en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y no cumple con derechos humanos en su propio país. Entonces esas contradicciones hay que corregirlas, ¿no? Y finalmente quisiera apuntar también que el Papa no puede ser un gobernante universal. Eso lo sugirió Francisco de Vitoria allá cuando los inicios del derecho internacional público, del Ius Gentium, ¿no? Y la proposición de un monarca universal para regir al mundo fracasó, porque verdaderamente eso es imposible. Cuando en una oportunidad le oí decir a un general, embajador, dígale a esos negros que es Chávez el que va, que puede ser presidente del mundo, casi me santiguo y digo, este general no sabe lo que está diciendo, ¿no? Ser presidente del mundo, esa es una cuestión bastante difícil. Sí, sin lugar a duda, la acción de las Naciones Unidas ha sido positiva, yo diría útil, porque en términos realmente cuando tú valorizas una institución, no es tanto el juicio de valor malo o bueno, sino útil, ha sido útil
pero que no hay que confundir con un gobierno del mundo. Las Naciones Unidas no es un gobierno del mundo. Las Naciones Unidas representa a sus miembros y entre sus miembros, no en sentido de equilibrio, sino de representación de poder, que es el Consejo de Seguridad y las 5 potencias principales con derecho a veto. Tal manera que es un escenario de negociación que ha sido útil, además con organismos como FAO, UNESCO, etcétera, muy útiles en aspectos determinantes de la vida y la cultura contemporánea. Entonces yo pienso que no hay que confundir Naciones Unidas con gobierno del mundo, sino un escenario apropiado, adecuado, para que los conflictos se diriman a nivel diplomático y se eviten lo posible los conflictos bélicos abiertos, ¿no? Así que ahora, como todas las cosas, tiene evidentemente limitaciones y yo pienso que a futuro las Naciones Unidas pudiera ir asumiendo por consenso de sus miembros otras atribuciones, porque evidentemente que una característica del siglo XXI es que cada día más va a haber más problemas que tienen que ver con los intereses del mundo que con los intereses particulares de un país. Ejemplo muy cercano, y con ello termino, la Amazonía o la Amazonia brasileña fundamentalmente no es un problema brasileño, sino del mundo. Entonces, preservar la Amazonia le interesa desde cualquier país africano, asiático, hasta nosotros en América Latina. Y lógicamente, Brasil, si no entiende que tiene que compartir la custodia y la atención adecuada a la Amazonía, tendrá que haber un poder superior que se exprese vía Naciones Unidas para que obligar a pensar más en humanidad que en intereses particulares. Rafi. Bueno, sin lugar a dudas, las Naciones Unidas ha contribuido a evitar la guerra, como se dijo, a buscar la paz. Ahora, de lo que se trata es cómo mantener la paz, es decir, cómo la paz es adecuada a un mundo que se hace global. Y entonces, en ese mundo que se hace global, debe seguir siendo pilar fundamental lo que tiene que ver con los derechos humanos. La defensa de los derechos humanos, donde ya las Naciones Unidas han jugado un papel importante, pero también tenemos que compartir un poco la crítica de que a veces es poco eficaz en la defensa de esos derechos humanos. Se señalaba incluso el caso de Venezuela. Entonces, ¿cómo hacer que esos derechos fundamentales de las personas sean eficaces? Pues bien, eso exige, como decía Vitoria, que lo citaba anteriormente, una responsabilidad de los Estados. Y en esa responsabilidad de los Estados se hace necesario que las Naciones Unidas se adecúen su estructura a la nueva conformación del globo, pero también que se erijan autoridades mundiales que puedan que no necesariamente gobierno mundial, eso en todo caso entraría un poco a estas alturas entre la utopía, sino autoridades mundiales que hagan efectivos los derechos humanos. Y por el contrario, nosotros estamos viendo en carne propia cómo en Venezuela caminamos en dirección contraria y empezamos a rechazar bajo una malentendida soberanía toda instancia internacional que en definitiva lo que se busca muy a tono con el magisterio de la Iglesia es buscar el bien de la dignidad del hombre, de todos y cada uno de los hombres que viven en el globo. Bueno, yo le quiero dar las gracias a ustedes en nombre de la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín por haber participado en este espacio. Yo creo que quedó bien claro para todos nuestros televidentes cuál ha sido el papel de la ONU y sobre todo las expectativas que todos podemos tener en torno al mensaje que el Papa Francisco le va a dirigir a la humanidad desde ese foro tan importante como es las Naciones Unidas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la noche de hoy y por supuesto a ustedes muchísimas gracias por haber estado en sintonía. Nos vemos en una próxima oportunidad.